La puerta del salón de clases se cerró con un golpe seco al caer la tarde, dejando a todos los compañeros inmóviles. Nadie entendía por qué esas bisagras, que por las mañanas sonaban con la típica alegría infantil, ahora chirriaban con un eco profundo y siniestro. Afuera estaba nublado, pero la suave luz que entraba por la ventana mostraba la silueta de Nicholas sentado en su pupitre. A simple vista, parecía un niño común, con su cabello despeinado y una mirada un tanto traviesa, casi inocente. Sin embargo, sus ojos reflejaban algo extraño, similar a un brillo oscuro difícil de describir. No parpadeaba y mantenía una leve sonrisa que perturbaba a cualquiera que la notara. Al principio, los compañeros pensaron que se trataba de una de sus bromas, alguna travesura más que desaparecería tras un regaño de la maestra. Pero ese día, las bromas de Nicholas habían tomado un matiz tenebroso imposible de ignorar. Era casi de noche y habían tenido que quedarse más tiempo en la escuela por un castigo colectivo, algo habitual en ese grupo tan revoltoso. Pero esta vez, la conducta de Nicholas había superado cualquier límite. Durante la clase de la mañana, lanzó tizas con destreza, golpeándoles la nuca a varios de sus compañeros. Luego, con una risa seca, dejó caer un frasco misterioso en el que guardaba algún líquido que nadie quiso oler. Hasta la maestra sintió un escalofrío al pasar cerca de su pupitre. Nadie se atrevía a culparlo abiertamente porque su presencia inspiraba un miedo difícil de explicar. Cuando la profesora decidió dejar al grupo un rato a solas para pasar a la dirección, el ambiente se volvió sofocante. No había brisa, y aún así, se sentía una corriente helada que recorría los rincones del aula. Algunos compañeros trataron de romper el silencio contando chistes tontos, pero se apagaban en cuestión de segundos, como si algo les presionara el pecho y les impidiera hablar con normalidad. Nicholas, con su cuaderno en la mano, dibujaba garabatos en una hoja arrugada. Sus trazos eran frenéticos. Quien miraba sobre su hombro notaba formas siniestras, ojos desorbitados, manos esqueléticas y rostros desfigurados. Cada vez que terminaba un dibujo, lo arrancaba y lo tiraba al piso, donde ya se acumulaban varios papeles. Nadie se atrevía a recogerlos. Ya no parecía la imaginación desbordada de un niño, había algo más profundo, algo que helaba la sangre. Uno de los chicos, intentando armarse de valor, susurró que debían irse de ahí antes de que el sol bajara por completo. Pero las puertas estaban cerradas, con llave, y la maestra no daba señales de regresar. El murmullo de terror fue aumentando. Sin previo aviso, Nicholas se levantó y avanzó hasta la puerta. Con el ceño fruncido, pero sin dejar de sonreír, la empujó. Un crujido resonó en los pasillos oscuros de la escuela, pero la puerta no cedió. Parecía sellada desde fuera. Algunos compañeros sugirieron que tal vez la maestra los había encerrado para asustarlos y que se comportaran, pero esa teoría carecía de sentido. La sonrisa de Nicholas se ensanchó, casi como si disfrutara de esa claustrofobia creciente. Con toda la calma del mundo, regresó a su asiento, clavando la mirada en el piso, ajeno a los cuchicheos y la inquietud de los demás. La penumbra conquistaba el salón. El foco del techo parpadeaba con un zumbido irritante, a punto de fundirse. Las sombras se volvían largas y espeluznantes sobre las paredes descascaradas. Un golpe repentino se escuchó en el pasillo. Algunos estudiantes se estremecieron, otros quisieron llamar a gritos a la maestra. Nadie respondió. De pronto, un eco de pasos resonó tras la puerta y todos contuvieron el aliento. Podrían haber jurado que se veía una silueta agachada junto a la rendija inferior, como si vigilara el interior de la clase. Tras unos segundos que se hicieron eternos, el sonido cesó y solo quedó el silencio, ese silencio demoledor que causa pánico en la oscuridad. Nicholas rompió a reír. Bajo esa risa, se escuchaba un leve jadeo. Sus compañeros se miraron con rostros confusos, incapaces de comprender si aquello formaba parte de un juego macabro o si él sabía algo que los demás ignoraban. Un escalofrío colectivo recorrió los pupitres. Sintieron que, por primera vez,
los ojos de Nicholas los examinaban de verdad, como un depredador que elige a su presa. El niño se puso de pie, tomando un pedazo de tiza, y se acercó al pizarrón de forma desafiante. Sin voltear atrás, trazó un mensaje con letras torcidas, casi temblorosas: esta noche estoy con hambre de jugar. Nadie rió. Nadie osó levantar la voz en broma. Se apoderó de la sala una percepción enfermiza de que esas palabras no eran un simple chiste. Parecían el anuncio de algo trágico. El tiempo comenzó a alargarse de una manera irreal. Resultaba imposible saber si habían pasado minutos u horas. Varios sintieron un cosquilleo en la nuca y volteaban solo para descubrir que Nicholas los observaba desde la última fila, con la cabeza ladeada. El zumbido de la luz se intensificó hasta que, finalmente, se extinguió por completo, dejando el aula iluminada apenas por la mortecina claridad que entraba por la ventana. Todos quedaron en las tinieblas. Uno de los más pequeños sollozó bajito, incapaz de entender por qué la situación se sentía tan densa, tan extraña, como un mal sueño que no terminaba jamás. Se escuchó un nuevo golpe en la puerta, esta vez más violento. Varios chicos se levantaron, dispuestos a pedir auxilio. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada, Nicholas susurró algo ininteligible. Un rumor frígido pareció extenderse por las paredes. Las ventanas empezaron a vibrar suavemente. Los murmullos del pasillo reanudaron, como si decenas de pasos apresurados corrieran de un lado a otro, pero nadie abría la puerta ni ofrecía asistencia. La tensión se acumulaba como un nudo en la garganta. Nicholas dio unos pasos lentos, cada uno resonando en el piso de madera. Pasó entre los pupitres, rozando los hombros temblorosos de sus compañeros. Se detuvo junto al chico que había osado burlarse de su dibujo por la mañana. Lo miró de arriba abajo, casi con lástima, y dejó que su aliento rozara su mejilla. El chico alzó la vista, un temblor incontenible le sacudía las manos. De pronto, un grito desgarrador llenó el aula, resonando en los ventanales. Nadie supo qué ocurrió exactamente, porque la oscuridad solo permitía ver sombras agitadas y figuras confusas. Pero cuando la luz de un relámpago lejano iluminó la estancia, se vio al chico acurrucado en el suelo, temblando y con las pupilas dilatadas de pavor. Nicholas seguía allí, inquebrantable, con la cabeza inclinada y la misma sonrisa. Un par de compañeros corrieron a auxiliar al chico, que murmuraba incoherencias sobre algo que había visto en los ojos de Nicholas. Hablaba de un vacío mortal, de un abismo sin fondo que lo envolvía en la noche más terrible. La puerta trasera del aula se abrió de golpe con un chirrido infinito. Nadie sabía que ese acceso estuviera habilitado. Normalmente permanecía bloqueado. Sin embargo, el aire gélido que entró con furia confirmó que algo, o alguien, estaba detrás. Varias figuras se delinearon en la penumbra, parecían sombras encorvadas y con extremidades alargadas. Un olor nauseabundo llegó hasta las primeras filas donde la mayoría se arremolinaba. El pánico se acrecentó, algunos avanzaban al frente buscando escapar por la puerta principal, pero la fuerza que antes no les había permitido abrirla seguía allí, implacable. Las risas apenas ahogadas de Nicholas retumbaban tan inexplicablemente cerca de sus oídos que producían escalofríos en cada vértebra. Poco a poco, esas siluetas se deslizaban dentro del salón, como si danzaran en un ritual macabro. En cada parpadeo parecían acercarse 2 metros más, hasta que muchos de los niños quedaron rodeados, arrinconados contra los pupitres sin saber qué hacer. Nicholas abrió los brazos en señal de bienvenida para esas presencias, un gesto que transpiraba locura. Las sombras se agitaron, y cada uno de los compañeros sintió un hormigueo de puro terror cuando las vio deslizarse tan cerca que parecían fusionarse con la propia oscuridad del aula. Fueron segundos insoportables, una angustia penetrante que transformaba cada respiración en un jadeo desesperado. Entonces, se oyó un crujido proveniente del techo, como si algo muy pesado se arrastrara sobre las vigas. Un polvo fino comenzó a caer, cubriendo a todos con pequeñas motas grises. Cada uno miraba hacia arriba, impotente.
Nicholas empezó a tararear una melodía infantil, aquella que normalmente sonaba alegre en los descansos y que ahora se transformaba en un eco tétrico, cargado de tensión. Su voz sonaba extraña, como si viniera de un lugar remoto, y la vibración de los pasos sobre el techo parecía seguir el compás de esa canción. Surgió un segundo golpe en el techo, más fuerte, que resonó con la ferocidad de un trueno. Después, un silencio fúnebre. De pronto, la viga central se dio con un desplazamiento brusco y quedó suspendida en una diagonal imposible. El estrépito fue ensordecedor. En un parpadeo, Nicholas desapareció de delante de todos, como si se hubiese escabullido por un rincón o simplemente desvanecido. Un par de compañeros gritaron su nombre, no por cariño, sino con la desesperación de quien se enfrenta a algo desconocido. El aire se tornó pesado, costaba respirar y el terror consumía las fuerzas de todos. Mientras algunos se aventuraban a retroceder hacia el pasillo, se dieron cuenta de que la puerta ya no estaba allí. Solo había un muro liso, carente de pomos o cerrojos, como si el acceso hubiera quedado absorbido por la penumbra. Encerrados en un espacio que parecía deformarse, oyeron la risa de Nicholas susurrando entre los pupitres. Una risa que no venía de un solo punto, sino de varios, como si él estuviera reptando por las paredes, cerca del techo o bajo el piso. Y no se trataba solo de la risa de un niño travieso. Había algo profundo, casi gutural, que acompañaba ese sonido. Un murmullo que recordaba a algo inhumano, antiguo y despiadado. El primer compañero que salió corriendo se topó de bruces con una de esas sombras en la penumbra. Una mano huesuda, de dedos larguísimos, le rozó el rostro, y el chico retrocedió cubriéndose los ojos y chillando de espanto. Sus amigos intentaron sostenerlo, pero se desplomó al instante, con las manos crispadas, incapaz de articular una sola palabra más. Aquellas figuras se multiplicaban en cada rincón, surgiendo de los rincones más insignificantes, bloqueando cada salida, aumentando la tensión hasta límites insostenibles. La mayoría sentía que no había escapatoria. Solo un estado de pánico absoluto. La voz de Nicholas resonó nítida en ese abismo de miedo. Se lo escuchó pronunciar sus nombres uno por uno, con la parsimonia de quien está pasando lista, como si disfrutara prolongando la expectativa de cada destino. Tras cada nombre, se oía un golpe sordo, una especie de restallido metálico, o la fricción de uñas contra la madera del piso. En la penumbra, las reacciones de los compañeros eran frágiles y confusas, algunos lloraban implorando que todo fuese una pesadilla, otros rezaban esperando un milagro que nunca llegaría, algunos se aferraban unos a otros, temblando con la mirada fija en la oscuridad. Cuando la última bombilla del pasillo se apagó, la negrura fue total. Solo se escuchaba la respiración agitada y la orquesta de pasos que se movían en todas direcciones. Unos tropezaban, otros gritaban. Un silencio prolongado siguió a ese caos, un silencio que pesaba más que cualquier sonido. De repente, la voz de Nicholas estalló cerca, retumbando por toda la habitación. Ahora jugamos todos. Fue un susurro cargado de sadismo, un eco que pareció abrir la puerta a algo mucho peor. A continuación, se desencadenaron gritos más desesperados que antes, sollozos y golpes sobre la madera y las paredes. Parecía que el aula se transformaba en un laberinto de mente, con Nicholas y las sombras acechando. El pánico había alcanzado un punto de no retorno. De pronto, unos ojos brillantes, como canicas oscuras, se asomaron a centímetros de donde yacía un compañero intentando esconderse. Ese brillo siniestro duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que el chico se desvaneciera en un grito ahogado. Alguien más sintió que una mano helada le agarraba la pierna desde debajo de un pupitre. Se escuchó un forcejeo, un nuevo alarido, y luego solo el eco de pasos alejándose, arrastrando algo. En aquellas tinieblas, ni los más valientes se veían capaces de enfrentar lo que se movía a su alrededor. No había forma de escapar, no había ventanas que rescataran de aquella pesadilla. Solamente quedaba la certeza de que lo peor aún no había sucedido.
La última imagen que quedó grabada en la memoria de algunos fue la silueta menuda de Nicholas en medio del aula, como la de un niño que observa a sus juguetes rotos con un placer insano. Un relámpago iluminó por un instante de manera súbita, revelando un caos de pupitres volcados, mochilas tiradas y varios cuerpos desplomados, sumidos en un terror inenarrable. La mirada del pequeño brilló de forma antinatural antes de que el relámpago se extinguiese, y por un breve segundo, se pudo ver a aquellos seres oscuros moviéndose con Nicholas, acompañándolo como parte de su dominio. Después, la oscuridad reinó plenamente. Solo resonaban lamentos casi irreconocibles, súplicas que se perdían en la noche interminable. Nadie salió de aquel viejo salón, nadie volvió a ver la luz del día desde esa aula maldita. En los pasillos de la escuela quedaron vagos rumores de sombras que se alimentaban del miedo, de niños que lloraban en penumbras eternas, de un Nicholas transformado, más allá de cualquier comprensión. El silencio se volvió el eterno guardián de ese lugar. Y todo lo que quedó fue la angustiante sensación de haber presenciado algo imposible, algo que trasciende las peores pesadillas. Las risas de Nicholas se escucharon una última vez, casi al amanecer, mezcladas con los lamentos de quienes alguna vez creyeron que sus travesuras eran inofensivas. La noche no tuvo piedad. La historia no encontró un desenlace amable. Solo persistió el horror, latiendo en cada rincón, aguardando al incauto que se atreviera a intentar descubrir qué ocurrió realmente en aquel salón. Nadie volvió a preguntar. Nadie volvió a reír. Y el pequeño Nicholas se convirtió en la sombra que, desde entonces, habita en los rincones más oscuros de la escuela. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.